Está con nosotros a través del hilo telefónico y le saludamos de la manera más comedida al señor doctor Paulo Jordán. Vamos a empezar a tocar algunos de los temas que son importantes para irlos analizando. Vamos a arrancar con temas nacionales para centrarnos luego en temas locales. Arranquemos con el juicio político o los juicios políticos que anuncia la Asamblea. ¿Cómo entendemos estos juicios políticos? El primero será a María Paula Romo. Y el juicio político, lamentablemente, no es abierto, sino se va a centrar esencialmente en el tema de octubre. Yo no entiendo por qué hay que seguirle un juicio político por lo de octubre a la ministra Romo, si más bien hay que agradecerle, porque actuó bien, creo, la policía, Fuerzas Armadas, etcétera, y nos dieron un poco de tranquilidad y recuperaron el país y no perdieron la democracia, que era lo importante. O sea, no entiendo un juicio político por aquello. Juicio político por el reparto de hospitales, sí, para averiguar quién fue o quién es el que está atrás este tema de la corrupción. Pero ¿cómo entendemos este juicio político? Y se anuncia otro juicio político también al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz. ¿Cuál es su comentario sobre estos temas, Paulo? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los amigos que están con usted en Ecuador y en el mundo. Bueno, sí, parecería un poco irónico, ¿no? Juzgarlo, enjuiciarlo, seguir un proceso de fiscalización a María Paula Romo por el tema de octubre. Bueno, una de las actividades fundamentales de la Asamblea es fiscalizar. Yo creo que es muy poco a fiscalizar la Asamblea, esta y las anteriores, ¿no? Pues que ahora tenemos graves problemas en el tema de fiscalización, en el tema de corrupción, en el tema de impunidad. Eh, Comparto lo que tú dices, prácticamente María Paula Romo, al ser una ministra de gobierno, ser una persona que prácticamente ha dado la cara por este gobierno, que ha mostrado mucha decisión, mucha habilidad, mucha energía para estar en varios temas. Por lo de octubre no encontraría yo tampoco mayores problemas, porque primeramente tuviste la fuerza con la que se manejó el tema de octubre, ¿no? Um, los indígenas, los correístas, algunos sectores sociales interesados, el mismo Yacu Pérez, pues, ¿no? Acuérdate, estuvieron ahí tratando de votarle al gobierno, ¿no? Tratando de destituirle al gobierno de Moreno. Además de eso, la destrucción de Quito, la destrucción de instituciones públicas, la destrucción de la propiedad privada. Y ventajosamente, hay que decirlo, también las Fuerzas Armadas y la policía manejaron bastante bien el tema. Porque gracias a Dios no hubieron creo que no hubo muchos fallecidos, o no hubo fallecidos mismos, no recuerdo bien. Pero creo que no, dada la gravedad del asunto, porque acordarémonos que hubo una paralización completa del país. Hubieron sectores indígenas y sectores corristas que cerraron las vías en todo el país, que no dejaron que la gente tenga su derecho y su garantía constitucional a la libre movilidad, al trabajo. Entonces, en lo personal consideraría que como que no hay razón. Hay otros asuntos más importantes por los cuales sí se le podría fiscalizar, y tú ya mencionaste el tema del reparto de los hospitales. Ese es un tema fundamental e importante que todos los ecuatorianos deberían seguir, porque aquí, durante la época de la pandemia, hubo muchos negociados, hubo muchísimo dinero que se llevaron ciertos grupos de poder, ciertos grupos políticos identificados. Ahí mismo tenemos al grupo del rordosismo, ¿no? Entonces, ese tema es fundamental, porque eso ha acarreado una serie de investigaciones, una serie de inicio de procesos judiciales sin establecerse realmente quiénes fueron los responsables. De eso sale también el tema del hospital de Pedernales, acuérdate. Entonces, hay muchísimo por investigarse y por establecerse, y ahí como que los asambleístas están equivocados. De todas maneras, creo que, como ya se lo ha dicho, María Paula Romo ha sido una ministra muy activa, una ministra que ha movido, que ha dado la cara en este gobierno, pero que en estos temas, como en el tema de los repasos de los hospitales, como que tiene ella también mucha participación, y eso debería investigarse y debería descubrirse por bien de la patria.
sabiendo todos los problemas de corrupción que hemos tenido en el manejo de los hospitales, en una etapa tan crítica como la que hemos pasado, es necesario saberse la verdad. El tema de Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creo que se cae por su peso, ya debería estar afuera, ¿no es cierto? Claro, hay un grupo encabezado por César Trujillo y quien fue su parte, creo que es Pablo Dávalos. estaban recogiendo firmas y han presentado, tuvieron el informe, el dictamen de la Corte Constitucional que se ajustaba. Ellos están pidiendo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, están pidiendo la creación de la bicameralidad, Bicameralidad. dos cámaras, la disminución del número de asambleístas, que parece racional, ¿no? Y lo de Cristian Cruz, a más de del problema que tuvo, que de pronto el señor asomó con un carnet de discapacitado, que eso le favoreció incluso para ser miembro del Consejo, creo que por su propio peso. Lastimosamente en el país no tenemos esa cultura de participación ciudadana, esa cultura de fiscalizar la obra pública, de fiscalizar a los gobiernos de turno. No tenemos esa característica que debería ser de todos los ciudadanos, de investigar, de participar de todo lo que pasa con los gobiernos. Eso también como que no ha llevado a cumplir con el objetivo que tenía el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y ese es uno de los temas claves. Reiteremos, el nombre del señor es Pablo Dávila. Eso, Pablo Dávila. Justamente quien ha estado insistiendo y sigue insistiendo en este tema, es parte él lo tomó como un compromiso después del fallecimiento del doctor Julio César Trujillo, era el vicepresidente de esta entidad. Y siempre se nos queda esto de mirar hacia adelante y ver qué se puede hacer, cómo cambiamos las cosas que pasan en el país. Prácticamente desde el día de ayer ya las cosas cambiaron, ya podemos salir a la calle, ya no hay ningún problema. Concluyó la emergencia nacional sin que concluya la emergencia sanitaria. Y eso es uno de los temas que nos preocupa. Los contagios van a ponerse a la orden del día. ¿Qué hacemos cuando la gente no puede solucionar un problema como este? O sea, me quedo preguntando, ¿y cómo cambiamos esto? ¿Cómo cambiamos esto? Porque la situación sigue siendo compleja, sigue siendo complicada, pero no la hemos terminado de entender. O sea, me sigo preguntando cuál es el camino y cómo vamos a asegurarnos de que los municipios, por ejemplo, puedan controlar una emergencia provincial. Un municipio de emergencia provincial no sabría cómo hacerlo. O sea, ¿tienes alguna idea de qué es lo que pueden hacer los municipios ahora? Bueno, Fernando, creo que el gobierno, en coordinación con los municipios, sobre todas las cosas, tiene que garantizar el tema de salud, el tema de hospitales, de que todos los hospitales sigan funcionando adecuadamente, tengan los suministros, tengan los insumos hospitalarios, tengan la infraestructura necesaria para que en caso se den estos brotes o de pronto se incremente el número de contagiados, sobre todo aquellas personas que necesiten cuidados críticos, ¿no? Cuidados en camas UCI, que les llaman. Creo que eso es fundamental. Los municipios, por lógica, van a tener que comenzar a regular estos temas. De lo que tengo conocimiento, el Consejo Municipal de Ambato está tratando una ordenanza que creo que uno la aprueban en segunda. Eso habrá que saber y hay que difundirse eso. Tiene que trabajarse en el tema de la difusión también. Creo que es importante que la gente conozca, ¿no?, cuáles son las nuevas reglamentaciones a las cuales nos vamos a acoger, porque si bien el COE nacional, el gobierno nacional ya se termina el tiempo durante el cual estuvo previsto la emergencia. ¿Cómo es? La excepción o la emergencia. La emergencia, pero el estado de excepción que declaró el gobierno se acaba mañana domingo, ¿no es cierto? Entonces termina
pero la emergencia sanitaria continúa porque el COVID todavía está, no solo en el país, también en el mundo. Entonces es necesario que los gobiernos seccionales, en este caso los municipios, reglamenten a través de ordenanza cómo nos vamos a manejar. Creo que por lógica debería prolongarse hasta que los municipios establezcan sus ordenanzas, nos sigamos con las políticas que COE Nacional estaba manejando y el gobierno lo preveyó. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo va a controlar el municipio? Por ejemplo, ¿cómo controla el municipio a la gente que está dentro de una discoteca? ¿Lo puede hacer? La respuesta es una sola, no, no lo puede hacer. ¿Puede clausurar la discoteca? Sí. Pero ¿quién hace cumplir todo esto? Intendencia. O sea, ¿puede el municipio dar órdenes sobre el manejo de la ciudad? O sea, para que una persona tenga que utilizar una mascarilla, por ejemplo, ¿quién controla? La Policía Nacional. Y entonces, si la Policía Nacional no está bajo las órdenes del municipio, si las Fuerzas Armadas no están bajo las órdenes del municipio, ¿cómo mantiene un decreto de emergencia solo con disposiciones legales, pero sin alguien que las haga cumplir? Es que va a ser necesario, Fernando, que los COEs cantonales sigan trabajando. Los COEs cantonales están integrados por varias instituciones públicas, entre ellos el gobierno nacional a través de las gobernaciones, a través de las intendencias. Aquí tenemos el municipio de Ambato. Acuérdate que quien ha venido controlando el tema de las mascarillas ha sido el municipio, a través de los agentes de control. Entonces, yo creo que es necesario que esto se vaya difundiendo, ¿no? Ojalá la alcaldía de Ambato, en este caso, nosotros vivimos en Ambato, ya saliera a darnos a conocer cuáles son las políticas que se van a establecer. Lo que ha pasado en Guayaquil, ¿no? Desde Guayaquil ya se sabe cómo va a manejarse el tema, ¿no? Te recuerdo algo. Para arrancar el tema y para corregir lo que pasaba en Guayaquil, lo primero que hizo Cintia Viteri es que el COE en Guayaquil lo maneja ella, la policía la maneja ella, las Fuerzas Armadas las maneja ella, que es muy diferente a lo que pasa en el Ecuador. Recuerda que esto lo informaba Cintia Viteri en un diálogo con Fernando del Rincón, cuando Fernando del Rincón le decía que por qué está peleando con todo el mundo, y ella le respondía que está defendiendo a su ciudad. Y él le volvía a insistir si hay posibilidades de diálogo y dijo sí, hemos conversado porque decía usted se pelea con el vicepresidente, se pelea con un presidente centroamericano, Bukele me parece que era, se pelea con alguien más era, con la ministra de gobierno. Entonces ella le decía no, estoy defendiendo a mi ciudad, además porque le decía, usted puede dialogar con el gobierno, dice, no solo que puedo, he dialogado, le llamé a Lenin Moreno y le pedí la policía, le pedí el ejército y él me autorizó, desde hoy está ya las Fuerzas Armadas y la policía a disposición del municipio de Guayaquil, al igual que el COE. El COE no está siendo manejado a nivel nacional, sino a nivel local en Guayaquil. Esa es la enorme diferencia. Entonces, no es que está jugando a reunioncitas, sino que está disponiendo, que es la diferencia, y es lo que no han podido hacer los otros alcaldes en el Ecuador entero. Bueno, son estilos, ¿no? Tú sabes que Quito y Guayaquil representan, primero Quito es la capital política del Ecuador, Guayaquil la capital económica del Ecuador, están manejados en el caso de Guayaquil por uno de los partidos más fuertes dentro de la región costa. Su estilo siempre ha sido ese, ¿no? Un estilo un poco más fuerte, un poco más protagonismo político. Lamentablemente nosotros en nuestras ciudades no tenemos ese tipo de políticos o de gobernantes locales. De todas maneras, creo que de pronto aquí se trabaja más en conjunto, se trabaja más con el resto de instituciones y se puede hacer cosas también buenas. Fernando, yo creo que también es muy necesario que la gente también no se confíe, ¿no? Que nosotros contribuyamos. Sí, es bien cierto que después de haber pasado encerrados tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo,
mucha gente que ya como que quiere salir, todos queremos salir un poco y disfrutar un poco de la naturaleza, hacer deporte. Creo que es propio de los humanos. Y eso no pasa solo aquí en el Ecuador. Si tú ves en todos los países del mundo, Chile, Europa, España, Francia, la gente sale a las playas. O sea, el hecho de haber pasado encerrados tanto tiempo como que también nos ha afectado en la parte psicológica, nos ha afectado en la parte anímica, en la parte emocional. De todas maneras, creo que hay que hacerlo con responsabilidad. Para eso nosotros necesitamos que las autoridades locales lideren estos temas. A través de las ordenanzas, creo que la ordenanza que se va a emitir, se va a regular estos temas. Acuérdate que todo este tiempo, durante 5 o 6 meses que hemos pasado de pandemia, la cual continúa porque no ha terminado, la pandemia sigue, la pandemia sigue contagiando, sigue matando. Entonces, como ciudadanos también tenemos la responsabilidad y el compromiso social, primero con nosotros, luego con nuestra familia y con el resto de la sociedad, de cuidarnos y seguir manteniendo las medidas de prevención, de distanciamiento, de aseo. Entonces, eso también es fundamental. Pero, obvio, nosotros necesitamos de nuestros líderes locales, ¿no es cierto?, para que a través de estas ordenanzas reglamenten aquello. Antes estuvimos limitados en varios derechos, pues, ¿no? A través del decreto del estado de excepción, acuérdate, teníamos limitaciones de nuestros derechos y garantías constitucionales, a la libre movilidad, a la libre asociación, a la libre reunión, que garantiza la Constitución. Como que eso también ya, pues no, ya después de 6 meses hay que un poquito relajar esos temas, pero no con eso quiere decir que vamos a hacer lo que a bien tengamos, no. Creo que es necesario que en este tema el COE local, el alcalde de Ambato salga y ya dé las primeras instrucciones y se indique que a lo mejor las políticas que estaban establecidas por COE nacional continúen hasta que la ordenanza sea aprobada y se dé a conocer a la ciudadanía, ¿no es cierto? Sí. De todas maneras, te digo, es un tema también ciudadano, es un tema de responsabilidad ciudadana y un compromiso de todos los ecuatorianos. Yo veo en la ciudad, ventajosamente salimos a ver cómo está la ciudad, cómo está la gente. Un 90% de la gente sí respeta, a todos se les ve con mascarilla. Pero tú sabes que también la crisis económica, eso ha obligado a que mucha gente salga a trabajar y a buscar, ¿no? Después de tanto tiempo, sin haber pasado cerrados como 3, 4 meses, es duro, ¿no? La economía también se rompe, y la economía que es tan frágil en nuestro medio y en el mundo, porque no te puedo decir que solo ha pasado aquí, eso ha pasado en el mundo. Entonces la gente necesita salir también a buscar y a trabajar, y eso es fundamental. El tema de los líderes locales, nomás yo, con todo respeto, pero no hay. Ese es uno de los inconvenientes. Te reitero, el COE local no ha funcionado, nunca funcionó. El COE provincial menos. O sea, preguntarle a la gobernadora es perder tiempo. O sea, yo no veo salidas, lamentablemente, excepto la buena voluntad ciudadana, excepto que la gente entienda cómo tiene que cuidarse, porque el resto yo no lo veo. Te soy sincero, no lo veo. O sea, y no veo posibilidades legales de control, no las veo. No están en manos del municipio. O sea, el momento que se le diga, por ejemplo, vea, señor municipio, necesitamos camas de cuidados intensivos, ¿qué va a decir? ¿No es mi potestad? ¿No es mi competencia? El momento que digamos, vea, no puede ser que en una clínica se esté cobrando de $2,000 a $3,000 diarios porque están arriesgando la vida, eso dicen los médicos. ¿Qué va a decir el municipio? ¿Qué puedo hacer? Lo siento mucho, es una pena. En el mejor de los casos dirá, voy a clausurar el local. Pero ¿y? ¿Hay solución a aquello? No hay solución. Y seguimos en el mismo camino. El rato que le digan, señor municipio, necesitamos medicinas para combatir el COVID, ¿qué va a decir? No es mi competencia. Entonces, seguimos en el mismo tema. No hay liderazgo, porque si hubiera liderazgo estaríamos tranquilos. Si tuviéramos en el Ecuador entero más alcaldes como Cintia Viteri, la cosa sería diferente. O sea, mira cómo está Guayaquil. Creo que hace 2 meses no tienen mayormente casos por COVID directamente de Guayaquil. Aunque los hospitales de Guayaquil están colapsados también. ¿Por qué? Porque en Guayaquil encontraron cómo, y de todo el país están siendo llevados los enfermos de COVID, sobre todo los graves, a Guayaquil, a buscarles soluciones. Entonces, todos estos temas
nos hacen preocuparnos y pensar, bueno, el municipio no ha podido controlar ni siquiera el comercio informal, le vamos a pedir que controle el COVID, que el mundo entero no ha podido someter. O sea, a ratos es una utopía. Bueno, creo que no es tanto así, Fernando, porque el municipio también sí ha hecho, ¿no? Algunas cosas importantes, por ejemplo, el tema de las brigadas. Creo que he estado trabajando en ese tema y se está trabajando con estadísticas también. Se ha tomado un montón de pruebas en varios sectores. Las brigadas están saliendo, creo que son unas 5 o 6 brigadas que están saliendo a varios sectores, a instituciones que demandan las pruebas PCR y las pruebas rápidas. Bueno, yo creo que sí se está haciendo algunas cosas. También, si nos ponemos la mano en el pecho, Fernando, el tema del comercio informal también sí es un poco difícil también controlar si han estado cerrados varios mercados, si la gente se ha quedado sin trabajo, sin empleo, sin deslindar ni quitar la responsabilidad que tiene el municipio de Ambato en el control, en el cuidado de las calles, de que no se fomente, porque sí, es verdad lo que tú dices, hemos visto en este tiempo un incremento importantísimo del comercio informal, ¿no? En varios sectores, no es ahora solo alrededor de los mercados, o de la Plaza Colón, o 1 de Mayo, como dicen, ¿no? Ahora hemos visto varios carros, incluso acá por el redondel de la vía Valles que se va por la Universidad de la Uniones. Hemos visto que se han incrementado muchos vehículos que distribuyen, venden productos de la costa. Sí, hay cosas, hay temas que a lo mejor como que falta un poco más de mano dura, pero yo te insisto, yo creo, quiero creer que lo peor ya ha pasado. No es que con eso nos vamos a confiar y a lo mejor ya nos vamos a relajar y cada quien va a hacer lo que a bien tenga. No, creo que los ciudadanos tenemos también esa responsabilidad de cuidarlos. Las autoridades tendrán que garantizar las unidades de salud, las unidades UCI, tendrán que garantizar medicina, ¿no? De ser el caso. Pero aspiremos que las cosas se vayan encaminando bien, se lo haga con la participación de todas las instituciones del Estado y en el caso local, ¿no? En el caso de los municipios, como es el caso de Ambato en este caso. En este momento creo que hay que apoyar, hay que empujar. Quisiera creer que las cosas van a ir enrumbando bien. Aspiremos que esta crisis sanitaria no se prolongue mucho porque tú ves los problemas económicos que también nos está trayendo. Graves problemas económicos. Y esa es la siguiente pregunta. Y en economía, ¿qué hacemos? Guayaquil rebaja impuestos, Guayaquil para nuevas empresas y para la creación de nuevos puestos de trabajo en las empresas ofrece exoneraciones tributarias por 5 y 10 años. Ofrece créditos además. ¿Acá qué estamos haciendo? Bueno, eso también ya necesitamos que el Consejo Municipal de Ambato también y el alcalde, liderado por el alcalde, también tome esos temas, ¿no? Ya vemos lo que está haciendo Quito, ya vemos lo que está haciendo Guayaquil, todos estos incentivos a fin de alguna manera reactivar la economía dentro de las limitaciones que tenemos, ¿no? Porque ahora vemos, tú ves, hay muchos sectores que salen por obvias razones también, por mucha lógica también, después de 5 o 6 meses paralizados, subió la economía de todos nos ha golpeado, de todos los sectores, de todos. Yo creo que no habrá sector que pueda decir, bueno, a lo mejor ahí la excepción del sector de los alimentos, ¿no? A lo mejor el sector de las fábricas de medicamentos que a lo mejor no han parado. Habrá algunos sectores que a lo mejor no les afectó tanto la crisis como al resto, ¿no? Pero creo que ahí está en responsabilidad mucho del municipio de Ambato, del alcalde, crear ordenanzas que incentiven aquello que tú dices. Ojalá eso se pueda llevar a efecto, ¿no? Es necesario reactivar la economía, es necesario que la gente trabaje, es necesario que nos cuidemos, pero como hemos dicho aquí, lamentablemente este virus, el COVID-19, vino para quedarse, ¿no? Y se va a quedar durante mucho tiempo. Entonces es necesario que se tomen todas las medidas de seguridad para que la gente pueda seguir trabajando, podamos seguir haciendo nuestra actividad. Ya no normal, porque no es normal lo que nos ha pasado, ¿no es cierto? Pero es necesario que volvamos a trabajar, que volvamos a las facilidades para que se vaya creando nuevamente empleo. Y para eso entra lo que tú dices, este tipo de incentivos, exoneraciones tributarias que de alguna manera
ayudarán para que la gente conseguir recursos, Fernando. Qué importante que conseguir recursos a tasas de interés bajas, a plazos largos, con periodos de gracia, ojalá para que la gente pueda seguir trabajando. Esas medidas habrá que irse analizando para que se vayan tomando y para que la gente y la ciudad pueda retomar el trabajo. Una ciudad que, por lógica, hemos visto, es muy comercial. Una gente que es de trabajo aquí en Ambato. Y eso hay que agradecerlo. De alguna manera se ha creado infraestructura, se ha creado posibilidades que la gente trabaje. Lo que sí somos es un poquito indisciplinados y ahí tenemos que empujar un poquito más. Las instituciones financieras, a través de mensajes vía correo electrónico, a través de mensajes de celular, informan sobre el cobro del IVA en servicios digitales. Hola, queremos informarte que por disposición de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, a partir del 16 de septiembre, los servicios digitales señalados por el SRI generarán el 12% del impuesto al valor agregado IVA. En el caso de nuestros clientes que realicen pagos con tarjetas de crédito o con tarjetas de débito del banco, nosotros actuaremos únicamente como agente de retención. Ante esta disposición, te informamos que en tu estado de cuenta podrás identificar el valor del impuesto retenido como IVA, servicio digital 12%. Para más información, ingresa al servicio de rentas internas. Es decir, con esto volverán las colas otra vez a las instituciones financieras. Y es una sinvergüencería. Lo del gobierno es una sinvergüencería. Que usted pague, ¿por qué le tienen que cobrar IVA por la transacción? O sea, este es un gobierno sinvergüenza, hambreador. O sea, mira, ¿qué está haciendo la colectividad en este instante? Pagando, por ejemplo, el agua potable, o pagando la luz eléctrica, o pagando el consumo del Internet, o pagando alguna deuda con una cooperativa directamente desde su teléfono celular, en línea. Ahora le dicen, por hacer eso, además le vamos a cobrar 12% por la transacción. O sea, este gobierno sinvergüenza no sabe de dónde sacarnos más plata. Y este es uno de los temas. El tema de tener Netflix, de tener un contrato con alguna compañía internacional, también es gravado por este gobierno irresponsable que no tiene nada que ver. Yo no entiendo cómo le puede cobrar por tener un servicio digital a una persona. Muchos dicen bien hecho, bien hechito, porque tiene Netflix. Oiga, Netflix tienen los ricos, dicen. Señor, nosotros en cualquiera de nuestras empresas locales pagamos arriba de 25, 30 dólares por el servicio de televisión satelital. En Netflix usted paga 10 dólares. O sea, estamos perdidos, no entendemos las cosas como son. Y ahora le va a cobrar también el 12% allí el gobierno. ¿Y qué tiene que ver en que usted haga un trato con una persona en el extranjero? ¿Cómo así cobra el gobierno? O sea, un gobierno indolente que solo busca sacar la plata del pueblo. ¿Esto es reactivación? Yo creo que no, es lo contrario. Sí, Fernando, es complicado, ¿no? Todo lo que hemos visto con este gobierno y con lo anterior, porque lamentablemente todo es una derivación de lo que cómo se ha venido manejando la economía, cómo se implementó un sistema de gobierno, un modelo de gobierno, cómo se implementó en nuestro país el tema de la fiscalización, el tema del control institucional, tú ves, y eso le cayó en una grave corrupción. Y esta grave corrupción ha caído en una grave impunidad, una inmensa impunidad, que es el mayor problema que tenemos. Todos a veces hemos querido entenderle al gobierno, ¿no?, la situación económica difícil. Todos los gobiernos, sea nacional como locales, dependen de los ingresos tributarios, dependen de los préstamos. Lastimosamente este gobierno arrastró las mismas políticas del mismo modelo económico del gobierno anterior. Bueno, este gobierno dijo que el gobierno anterior le dejó con la mesa vacía, ¿no? Pero vino a aplicar las mismas cosas, las mismas políticas, los mismos mecanismos, y eso lo que ha hecho es simplemente endeudarse más. A esto se suman los temas que estamos viviendo y que son de dominio público, el problema de octubre, el problema de
del COVID-19 desde marzo, eso también ha complicado la economía del gobierno nacional y creo que la economía de todos. Cuando todos esperaríamos que el gobierno, que el Estado incentive, ayude al pueblo, a los ciudadanos, a los empresarios, a los productores, a los emprendedores, a los que producen, a los que tienen medios de comunicación y a la sociedad en general, porque esta situación ha golpeado a todo el mundo. Hemos de insistir. Esto yo creo que nadie puede decir que a mí me ha ido re bien y yo estoy muy bien. Y si le ha ido bien, qué perfecto, ¿no? Pero también creo que aquí debe de hacer el tema de la solidaridad. Esperábamos que el gobierno vaya entendiendo que no se puede incentivar la economía, no se puede reactivar la economía clavando más impuestos al pueblo. Qué doloroso es, Fernando, y ver esto, ¿no? Que cada vez crean nuevos impuestos, obliga el anticipo del impuesto a la renta, cuando necesitaríamos en estos momentos el apoyo del gobierno, la solidaridad del gobierno, que vengan créditos, que si ahora se está endeudando, una buena parte, un 50% de esos créditos vaya a incentivar la producción, a créditos baratos para la gente, a plazos largos, con periodos de gracia. Pero no vemos lastimosamente esto. Y eso como país es lamentable, ¿no? Nunca hemos tenido un buen líder, un buen presidente que siembre todo esto. Tuvimos una época de bonanza maravillosa, donde el precio del petróleo estuvo a 120, 150 dólares y produjo mucho dinero. Acabamos de escuchar antes de la intervención el problema que tiene el IES. Cuando había mucho dinero decían que el IES le sobraba la plata. Mucha gente decía, parte del gobierno anterior, que el IES es del gobierno, no es de los trabajadores. Tú ves ahora, y decían que tenía demasiado dinero el IES. ¿Qué resulta ahora? Estamos viendo, dice, si antes habían 5 aportantes o 6 aportantes por cada pasivo, ahora dice que hay unos 5. Las finanzas del IES cada vez están más graves. No sé si habrá dinero para los jubilados que están actualmente y para los nuevos jubilados que con justo derecho también irán a coger esa jubilación. Es incomprensible a veces entenderle al gobierno, Fernando, y a la clase política, pero esto nace por el tema de la corrupción, por la falta de control, por haber quitado las instituciones como la Contraloría, como la Fiscalía, haber estado en manos de una sola persona. Eso ha producido una corrupción impresionante, galopante, y la impunidad, ¿no? Ventajosamente. Lo que pasó el lunes nos da de alguna manera una luz de que podemos salir adelante, y podemos seguir adelante, Fernando. Me quedo pensando en un tema, por ejemplo, de forma ridícula, Carlos Fuentes López, juez de la Unidad Judicial Civil, con sede en la parroquia Iñaquito de Quito, porque allá va y demanda la Defensoría del Pueblo al ministro de Finanzas, y uno termina sorprendido de la ridiculez del juez, porque le ordena al ministro de Finanzas cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de la administración central como de los gobiernos autónomos descentralizados, que se disponga el pago de los valores del seguro social obligatorio, que el ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones en los primeros 5 días de cada mes a toda nómina del sector público del país. O sea, primero sonrío, con las disculpas del caso. Primero, un juez no puede actuar y no podrá hacerlo en un caso que le corresponde y que le beneficie de forma personal y directa porque deja de ser juez. O sea, este juez está violando la ley. Él se favorece porque él también es funcionario público y está ordenando que se les pague dentro de los primeros 5 días. O sea, no es cuestión de ordenar. Esa es una estupidez. Vivimos en medio de una pandemia y un problema económico gravísimo al país. No es que el ministro no paga porque no quiere, no paga porque no hay dinero. No paga porque no hay dinero. El tribunal, la Corte Constitucional le acaba de dar la razón al gobierno nacional en lo que es disminución de las rentas a las universidades, de los valores que deben percibir las universidades. Y un juececillo de por allí sale con una estupidez para darle la orden al ministro. O sea, supongo que no ha de ser porque quiere que el ministro no paga, pues. O sea, no podemos seguir siendo tan ridículos y no debemos.
por lo menos demándelo ante la Corte Constitucional, demándelo ante entidades que tengan peso, le van y le demandan ante un juececito de Iñaquito. O sea, ¿hasta cuándo tanta burla de la justicia? Y no es que defiendo al ministro, que se ha equivocado demasiadas veces, pero demándelo cuando corresponde. No le demandaron cuando pagó los casi $1.000 millones, anticipada de la deuda. No le demandaron. No le hicieron juicio político por aquello. Le van a hacer juicio político porque está recibiendo $10.500 millones de préstamo al país. O sea, hay que ser ridículos pues para ponernos en este momento en estos temas. Fernando, creo que no darnos cuenta de la situación económica que vivimos, hay que ser bien torpes también, como tú dices, ¿no? Y el malestar que tú tienes, creo que genera a mucha gente, ¿no? Me incluyo yo también. O sea, es un momento bien difícil. Nosotros queríamos que todos reciban sus remuneraciones a tiempo, su justa remuneración, que no se haya disminuido la remuneración a nadie. Pero realmente la situación económica del país es grave. Y mientras más tiempo se demoren los gobiernos el gobierno nacional, el gobierno local, los gobiernos locales en tomar decisiones adecuadas para preservar un mejor manejo de los recursos, esta crisis se va a prolongar, ¿no? Mientras la situación económica no mejore y no se tomen las decisiones adecuadas, esto seguirá. Es tan simple como eso. Tú acabaste de manifestar recién nomás, y la razón que se les dio en primera instancia, o un amparo que se les dio a las universidades, ahora ya se negó completamente. Es justamente por eso, porque no hay recursos económicos. O sea, eso tenemos que entender claritos, ¿no? Parece que todos lo entienden, ¿no? Nosotros hemos conversado contigo y con la radio, hemos dicho, ahora que tiene un puesto, un trabajo, es un privilegio. Y hay que cuidarlo. Y hay que poner nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor empeño por hacerlo bien. Una gran mayoría de ecuatorianos no tienen trabajo. No tienen un trabajo fijo, no tienen un trabajo estable, no tienen una remuneración fija. Una situación tan calamitosa, tan complicada como la que vivimos en el país. Y en el mundo, porque hay que decirle que el problema también es en el mundo. Pero en nuestro país nos ha golpeado y nos golpea más, es porque el Estado no tiene los recursos para poder aguantar esta crisis, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Optimizar los recursos, pues, ¿no? Optimizar. Ojalá la economía vaya reactivizándose de a poco, ¿no? Porque eso no va a ser inmediato, de a poco. Ojalá vayamos entendiendo, buscando otros mecanismos, otras fortalezas, otros productos, otros mercados para poder exportar nuestros productos. Ojalá volvamos los ojos a la agricultura. Ojalá tecnifiquemos de mejor manera la agricultura. Ojalá nos unamos, aprendamos a trabajar en equipo también. Hay muchas cosas por hacer, Fernando, pero creo que debemos continuar. Y creer que vamos a salir de esto. A veces hay cosas importantes como la sentencia del día lunes que motivan. Y creer que también hay buenos ecuatorianos, que hay que crear buena institucionalidad en el país. Es necesario, que necesitamos jueces como el que tú acabas de mencionar, sensatos, correctos. Pida pues información al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Economía, al Servicio de Rentas Internas, y verifique pues si las recaudaciones se han mantenido, ¿no? O han ido creciendo. No. Lo que sí hemos insistido y hemos dicho es que de los pocos dineros que haya se pague primero precisamente al sector salud, que es el que está poniéndole el pecho a las balas, pues, a los médicos posgradistas, que son los que están enfrente de la situación. Eso sí, y podemos pedirlo y podemos insistirlo y debemos decirlo, pero aquí no, al sector público primero. Oiga, si no hay dinero, entiendan eso, no hay dinero, y no debería la burocracia ser la primera que reclame, sino debería estar a la cola. En eso tenemos que insistirnos. Eso debemos exigir, Fernando. Debemos exigir, primero, que se optimice el uso de los recursos. Segundo, que se privilegie el pago, obvio, lo que tú dices, ¿no? Primero, a los servidores que están dando la cara en esta grave crisis. No a todos, sino a los que están dando la cara. Eso también hay que decirlo, ¿no? Segundo,
tienen que estar los hospitales, los centros de salud, con todos los insumos, con todo el equipamiento necesario para atender a la población, para atender a la gente, pues, para atender a los ciudadanos. Eso es fundamental. Es obvio que el Estado no puede paralizarse porque ya hemos estado semi-paralizados y estamos viendo que eso está produciendo una grave crisis económica, ¿no? Pero hemos de insistir. Creo que, Fernando, la gente no entiende, no va entendiendo. Ciertas autoridades no entienden la grave crisis económica que estamos viviendo. Por eso es que el gobierno, no quisiéramos que el gobierno traiga plata y se coma todo, se gaste todo en gasto corriente. No quisiéramos eso. Pero hay que estar conscientes que en la caja fiscal no hay recursos, pues. Pues que se debe ahora a los maestros, se debe a los servidores públicos, ¿no? Y tampoco el gobierno ha hecho nada para disminuir la burocracia, sobre todo esos niveles tan altos, pues, Fernando. Porque el problema no está casi, a lo mejor en el que gana 500, 800, 600, 700 mil dólares. Pero tenemos que ganan 3.000, 4.000, 5.000, que hay a montones. Entonces, eso fastidia del gobierno, porque no toma los correctivos adecuados. Si vemos que la estructura del Estado está demasiado grande, disminuyamos en los sectores que no son tan importantes, pues privilegiemos, optimicemos los recursos. Entonces, eso sí da coraje, porque finalmente, como hemos dicho aquí, por más que se haya renegociado la deuda externa, por más que se haya ampliado los plazos, algún rato tendremos que pagar. Y para cuando nos toque pagar, aspiremos que estemos preparados, pues, ¿no? Ojalá que sí. Que haya los recursos para poder cumplir adecuadamente y no estar en estos mismos problemas. Necesitamos cambiar de gobierno, Fernando, y esa es una gran verdad. Sí. Ojalá, como ecuatoriano te digo, el que venga a hacer mejor las cosas. No esperemos milagros, no esperemos que nos ofrezcan el cielo, no. Eso ecuatorianos tenemos que estar conscientes. Que venga a hacer mejor las cosas, sean más honestos, más honorables. Con eso va a ser suficiente, Fernando. Me quedo en esa espera, pero qué difícil. Mira, reviso algunos de los temas que siempre son preocupantes, pues, o sea, que nos llaman la atención. Y entre esos temas está que ayer se sancionó precisamente al ex alcalde de Penipe, Fausto Che, y a Paulina A., ex tesorera, sentenciados a 8 años de pena privativa de libertad, porque depositaron en cuentas particulares una cifra de 600 y pico de miles de dólares, condenados a 8 años, 634.269 dólares para ser precisos, los depositaron en otra cuenta. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo chequean las cuentas de todos los municipios? Bien que hayan llegado y que hayan hecho una determinación de este tipo, pero ¿y el resto de entidades? ¿Cuándo las revisan? Esa tiene que ser la pregunta, porque mira, si se empieza a chequear se encuentra demasiado. Pongámonos a ver en Quito, ¿qué es lo que está pasando? Un alcalde que es denunciado de tantas cosas y que sigue todavía tranquilo como que nada pasara. Un alcalde que puede darse el lujo de comprar vehículos arriba de los 100.000 dólares para regalarlos a su hermana, a sus sobrinos. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo el señor se sacó la lotería que no nos hemos enterado? ¿Y cuándo se enteran las autoridades? Porque todo el mundo lee, pero parece que las autoridades jamás se enteran. El problema de la corrupción es uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad. Hay que decirlo, Fernando, la corrupción no es solo el problema del Ecuador, es un problema mundial, lastimosamente. Lo que pasa es que en nuestro medio se creó una estructura del Estado, donde que el presidente era el dueño de todos los poderes. Yo te pregunto, Fernando, si yo soy dueño de todos los poderes, ¿a mí la Contraloría me va a fiscalizar? No. A mí la Fiscalía, la Contraloría, no me va a fiscalizar nunca. Entonces, a más de los grandes robos que ha habido aquí, a más de la gran corrupción que ha habido, esta inmensidad en sobreprecios, obras mal hechas, obras que están abandonadas, obras que son ineficientes, obras que no sirven bien.
haber hecho aeropuertos para tenerlos botados, haber construido aparentemente una refinería donde no hay, haber pagado por ciertas carreteras los costos más altos por kilómetro. Entonces, el problema se da por esto, ¿no? Por la falta de institucionalidad, por la falta de fiscalización, por la falta de control que ha vivido el país todos estos años. Entonces, ¿qué nos toca? Reconstruir la institucionalidad. Crear eso que vino de Francia, ¿no es cierto? La separación de poderes, para que haya en cierta manera un equilibrio. A eso súmale la impunidad, pues, ¿no? Porque lastimosamente todos estos sinvergüenzas, todos estos pillos, deberían estar al menos presos y ojalá recuperar, ¿no? Ahí también la Asamblea nos ha fallado con una ley de extinción de dominio. Entonces hay que trabajar en esos temas, Fernando. Te digo, yo quiero creer que el próximo gobierno será algo mejor, ¿no? No lo que hemos tenido estos 14 años, porque han hecho mucho daño al país, porque se han robado la plata. Todos los funcionarios públicos, así sea el conserje, sea el más pequeñito de los funcionarios públicos, que se roban los recursos públicos, que se enriquece a través del puesto público, debería irse preso, debería ser destituido. El funcionario público debe entender que no entra a la institución para lucrarse de la institución, para lucrarse de su puesto, para beneficiarse de la institución. Ahora mismo se crearon leyes que si bien protegen al trabajador, protegen al empleado, también están corrompiendo. Acuérdate que hace poco caímos en un escándalo de los carnets de los discapacitados, ¿no? Yo creo que hay que respetar y hay que saludar al que es discapacitado y hay que protegerlo. Pero como se maneja nuestra sociedad, ahora hay el tema de los vulnerables. Hay mucha gente que ha entrado a trabajar 1 mes, 2 meses, y ya no volvió más a trabajar porque dice que le protege la ley. Y tampoco tiene interés por venir a trabajar. Ni tampoco las autoridades están en la obligación de exigir. Pero cobran, ¿no? Pero cobran, puntualitos. Y no es que cobra pues $500, $600, cobra $2,600 y más. Entonces a esa gente que creo que ponerle un punto final. Pero para eso necesitamos autoridades que tomen las decisiones adecuadas. Que por lo menos se enteren, porque no se enteran de nada. Ojalá se enteren, Fernando. Ojalá no se enteren cuando las cosas ya no haya remedio, ¿no? Y nosotros dijimos públicamente hace casi 2 meses las funciones, no le dimos los nombres, pero dimos las funciones específicas de estas personas. Pero nadie hace nada, a nadie le importa, a nadie le preocupa, no es dinero de ellos. Nosotros hemos dicho, Fernando, ¿cómo puede ser posible que tú seas vulnerable para un puesto público, puesto privado, normalmente? O estés dedicado a hacer teletrabajo y al paciente le llames a tu consultorio y ahí sí le atiendes. Y en esta época de pandemia. Ahí no se contagian, cuando hay billetes de por medio no se contagian. En el puesto público eres vulnerable, pero estás trabajando en la clínica privada, en la clínica propia. Fernando, esas son cosas que son incoherentes, ilógicas, irracionales, ilegales. A esa gente hay que sacarles. Hay gente que llega una vez a la semana, 1 horita para ver a los amigos, a los compañeros e irse. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde están los controles? Fernando, eso es lo que estamos diciendo. Si criticamos a los que se roban por cientos de miles, por miles de dólares, a los que utilizan el puesto público a estos también hay que criticarles, pues, ¿no? Pero, entonces necesitamos líderes, verdaderas autoridades. Pero hablamos con la pared cuando nos referimos a temas locales y a temas que debería el alcalde resolverlos, pero parece que no se quiere enterar. Me quedo pensando en algunos temas. En estos días hemos criticado duramente, el tema de TC Televisión, por ejemplo. Un canal que siendo incautado tiene una deuda de alrededor de $30 millones, pero que obviamente sí tiene quien venda publicidad. Y está bien que vendan publicidad, pero lo que se vende tiene que servir no solo para pagar sueldos ahorita, sino para empezar a pagar la deuda que tienen. ¿Qué está haciendo TC Televisión? Bueno, pues se están dando el lujo de tener, por ejemplo, a la señora Tala, dicen con un sueldo de $16,000, Catrina Tala. Le dicen turca, realmente es chilena. ¿Por qué? No sé.
hablan maravillas de ella. Yo no las voy a mencionar porque entiendo son su vida privada y con su vida privada haga lo que quiera. Pero aparentemente esas acciones le dan un poder inmenso que le permiten hacer lo que quiera. Hace menos de 2 meses se despidió a Carolina Jaume porque le encontraron en una fiestita tomando y bailando y se consideró que eso ponía en riesgo a los compañeros del canal. La despidieron. Ahora la vuelven a contratar. Contratan a la señorita Michela Pincay. No sé qué tiene de bueno, pero la han convertido en estrella con un valor altísimo. Contratan a Eduardo Andrade, no sé quién es siquiera, pero supuestamente ex presentador de otro programa, Combate. Yo no, o sea, me parecen ridículos esos programas, no los veo. Pero les contratan a un pago millonario. Contratan a la hija de Sharon, a la que Coavisa le dio hasta una serie propia, creo que tuvo, etcétera. Pero los contratan con cualquier cantidad de billete. ¿Cuánto cuesta todo esto? Y el problema, a mí, si es que fuera un canal privado, me importaría muy poco, porque el dueño puede hacer lo que quiera con su plata. Pero en este caso estamos hablando del bolsillo del pueblo ecuatoriano. Entonces no me parece lógico. Contratan a Gisela Bayona. ¿Cuánto va a costar Gisela? Contratan o traen a Jaime Bailey. Y aunque nieguen, por ejemplo, ayer Jimmy Jairala, decía que CNT va a pagar $140,000 por la presencia, en publicidad, entre comillas, por la presencia de Bailey. Ya salió CNT a decir que a ellos no les han dicho nada y que ellos no pagarán esos valores. No sé. Pero uno termina preguntándose qué nos pasa. Mientras eso ocurre, escuchábamos a los empleados o ex empleados de otros medios que están reclamando que no les han pagado desde hace rato. Y para completar todo, el gobierno transfiere ayer 6.45 millones para pagos a ex empleados de los medios públicos. 6.45 millones. Y vuelvo a preguntarme, ¿y a los médicos para cuándo? ¿Los médicos cuándo van a pagar? Me vuelvo a preguntar, los ex empleados de los medios públicos, primero no eran medios públicos, segundo eran medios incautados, tercero, el responsable de todo eso es Rafael Correa. ¿Cuándo le van a empezar juicios de repetición por haber contratado a tanta gente? Y no solo a él, sino a los que contrataron cantidad de gente, a los que llegaron a pagarle. Por ejemplo, al hijo de Alfredo Pérez Arrata, al hijo de él le llegaron a pagar $25,000 mensuales. Por eso ahora ya aparecen los carros, ¿cómo se llama? Che Pérez productor, algo así es. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Cuándo empezamos a hacer una revisión sobre todos estos temas que nos molestan, que nos preocupan? Porque se sigue gobernando al buen tuntún, como me parece, hoy me desperté con ganas de que vi en televisión y no quiero que me molesten, mande a pagar. Oiga, ¿cuándo les van a ver a los posgradistas, al sector salud, que me parece importante en este instante? ¿Cuándo les van a ver? ¿Cuándo les van a pagar? A ellos sí hay que pagarles al día, están arriesgando la vida. Pero insisto, seguimos en lo mismo, no hay cambio con este gobierno. Ventajosamente, Fernando, ya le falta poco. Es de compartir lo que tú dices, un gobierno indolente, ¿no? Que no ha tenido la capacidad para tomar las decisiones adecuadas en todos estos temas. TC, un canal incautado, ¿no? Habría que establecerse si realmente TC está recibiendo recursos públicos, porque ahí tendría la potestad de la Contraloría. Los está recibiendo. O sea, TC en este instante está pagando los sueldos a sus empleados de sus ingresos, en eso no lo voy a negar, pero está recibiendo recursos públicos porque tiene una deuda enorme. ¿Cuándo se hizo la deuda enorme? No sé por qué. Si recibe recursos públicos, debería entrar la Contraloría, debería entrar la Fiscalía y debería establecerse responsables. O sea, ahí no se puede manejar como una isla, ¿no? Es que ese es el tema. El rato de recibir recursos públicos es un canal incautado. Pero el rato que la Contraloría quiere entrar, y lo hizo, por cierto, hay un informe de Contraloría que salió en el 2016 y no les ha dado la gana de aplicar.
El rato que Contraloría revisa todos estos temas, dice que son un medio privado. O sea, ¿qué mismos son, pues? Y nunca entenderé, hay una disposición que establece que nadie puede ganar más que el presidente, al menos en el sector público. Pero vemos que en muchos lados hay mucha gente que gana muchísimo más que el gobierno, ¿no? Y a veces eso no queremos entender, nadie cumple la ley. Ese problema se ha arrastrado todo este tiempo, porque tú ves todo el tiempo ha contratado argentinos, ha contratado gente de afuera. Acuérdate que estuvo este periodista que era de CNN también en la época del gobierno anterior también. Jorge Gestoso. Gestoso, que estuvo mucho tiempo, y todo este tiempo se ha escuchado eso, ¿no? Eso te digo, había que establecer, si hay recursos públicos, debían estar presos. Lamentablemente, mucha gente de los que están... Debería aplicarse el informe de Contraloría. Si hay un informe de Contraloría que es concluyente sobre Gama, sobre TC, y no pasa nada. Y algunos ya se han ido, algunos ya se han fugado también, porque yo sabía que había algunos gerentes de TC que manejaron la plata de TC como que fuera propia. Se disponían para cosas personales. En uno de los informes de la Contraloría no está eso. ¿Y qué ha pasado con ese informe? ¿Se quedó dormido, escondido, guardado en algún lado, en algún cajón? Por eso, como ecuatorianos, Fernando, tenemos que entender qué importante, qué necesario es crear institucionalidad, qué necesario es creer en esa famosa trilogía, en la separación de los poderes, que nos ha traído problemas también anteriormente. Es una gran verdad, pero más grave es tener a una sola persona como dueña de todos los poderes. Eso es lo que ha producido esta gran corrupción en todos estos años. Eso son los ecuatorianos que tenemos que entender. Ojalá a la Fiscalía, con estas reformas, estas enmiendas que están haciendo a la Constitución, logre tener más independencia de la función judicial. Porque estamos viendo que la Fiscalía en estos tiempos es fundamental. Tú ves que si no hubiera sido por los periodistas de investigación, si no hubiera sido por la Fiscalía, por la fiscal, por la señora fiscal, a lo mejor todos aquellos que son responsables de esta galopante corrupción, de esta grave decadencia en valores, principios, ética, moral, que ha sufrido el país en estos 14 años, no tendría una sentencia. Acuérdate lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral el 19 de noviembre del año anterior, que limpió el informe y que se quiso meter como prueba para que los responsables del caso Soborno 2012-2016 no sean juzgados. Tenemos que entender que es necesario que los poderes tengan su independencia, que haya equilibrio, que haya buenas instituciones, se fortalezca la Contraloría, se cambie de nombre, lo que sea, pero se fortalezca la Contraloría, con contralores independientes, con funcionarios independientes. Tenemos la Fiscalía, tenemos la Procuraduría del Estado, que son instituciones que ayudan en la fiscalización, en el control público. Pero, eso te digo, si lamentablemente aquí como ciudadanos dejamos que un ciudadano sea el dueño de todos los poderes, esas son las consecuencias. Y ahora tenemos que asumir y tenemos que entender que esto fue producto de lo que todos dejamos pasar. Y ese es uno de los temas. Pero mira, o sea, permíteme al cerrar agregar un tema. El Congreso de Perú aprueba la moción de vacancia, que es el primer paso para destituir al presidente Martín Vizcarra. Esto fue aprobado ayer, en horas de la noche. Esta moción de vacancia con la que el presidente Martín Vizcarra podría ser destituido tras quedar envuelto en un presunto acto de corrupción. ¿Cómo se comprueba ese acto de corrupción? Se tratan de 3 audios que fueron difundidos el viernes en el hemiciclo del Congreso, en los que el jefe de Estado conversa con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, y la asistente administrativa del Palacio, Karen Roca Luque. Conversando con ellas, le dice, tenemos que cambiar, tenemos que decir, reiterar, tenemos que, todos salimos juntos o nos hundimos juntos. Eso le dice el mandatario. El presidente y sus asesoras conversan sobre cuántas veces dirán que el artista visitó la Casa de Gobierno, 2 como está registrado o más como habría ocurrido. ¿De qué se trata este tema? Se trata supuestamente de un contrato de forma irregular por $50,000 del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing en el Perú.
por parte del Ministerio de Cultura, en que se involucra directamente al presidente. Le habrían pagado $50,000. Y uno termina diciendo, bueno, al presidente del Perú lo van a destituir por $50,000. Audios que fueron entregados, por cierto, grabados y entregados en la comisión, en el pleno. O sea, esto es la antesala de la destitución del presidente de Perú, por $50,000, por contratar un artista. Aquí solo el pianista Di Blasio cobró $1,800,000, solo él. Pueblo Nuevo se llenó los bolsillos todo el tiempo con el correísmo. Aquí tuvimos a Miguel Bosé para que le cante al oído a Correa. Oiga, hemos tenido a Piero prácticamente como un asiduo de la Casa de Gobierno. O sea, nos quedamos sorprendidos de las distancias y diferencias enormes entre lo que gastó el presidente de Perú, $50,000, y que le va a costar el cargo, porque prácticamente hay mayoría para echarlo, frente a los $70,000,000,000 que se llevó el señor Correa, o que malgastó Correa, y que no tienen viso de retorno. O sea, ¿qué diferencia las cosas? Es que imagínate Perú, un país que recibe inversión extranjera por cerca de $20,000,000,000, con un crecimiento de su economía que va en el orden del 5, 6, 7%, date cuenta. Un país que ha crecido mucho y que tiene una buena institucionalidad, porque no es el primer presidente que sería destituido. Ya ha destituido y ha metido presos a algunos presidentes. En nuestro país se cree que se le ha sentenciado a un sinvergüenza porque le han prestado $6,000. No es por eso. A este sinvergüenza se le ha sentenciado porque él es el responsable de toda la corrupción que ha producido en el país. Porque a través de financiar, a través de que empresas privadas financien las campañas políticas, a través de los famosos porcentajes, tenemos la obra pública más cara del mundo. Ese es el problema en nuestro país, Fernando. Nosotros tenemos la obra pública más cara. ¿Por qué? Porque las empresas privadas han financiado a los candidatos. Eso no quisiéramos que nos pase estas próximas elecciones. No quisiéramos que después estas empresas entreguen porcentajes a los funcionarios públicos. Por eso tenemos la obra pública más cara. Bueno, hay muchas diferencias entre Perú y Ecuador. La economía peruana ha estado todos estos años creciendo muy bien. Han enfrentado bien este problema que se presentó porque han tenido reservas, han creado los famosos fonditos que aquí decían. Entonces, muchas cosas por corregir. Con este gobierno ya no lo vamos a hacer, Fernando. Lastimosamente, y se nos va a hacer larguísimo hasta que se vaya Moreno. Estos meses van a ser duros. Para cerrar, Paulo, un pedido, porque nos están preguntando a través de redes sociales, gracias por comunicarse. Las medidas para afrontar la pandemia sin el estado de excepción, preguntan, ¿están listas? Y nos preguntan, ¿qué va a pasar con la circulación vehicular? ¿Qué van a pasar con los salvoconductos? ¿Seguirán válidos o no? ¿Qué va a pasar con el uso del espacio público? Bueno, ya quedan en reglamentar cada gobierno autónomo, ¿no? Cada gobierno. Entonces contestemos la primera pregunta. ¿Estamos listos con las medidas de excepción para ser reemplazadas? La respuesta es no. No tenemos todavía ni siquiera, en nuestro caso por lo menos, no tenemos la ordenanza ni lista, peor difundida y peor conocida por la ciudadanía. Bueno, esperaríamos que salga el señor alcalde a decir que las medidas que se han venido aplicando siguen vigentes hasta que salgan las ordenanzas, al menos, ¿no? Por lo menos eso. Pero también necesitamos, Fernando, que la gente colabore, que la gente apoye, que la gente se cuide. No es que podemos salir y llevar la vida anterior y nada es como lo anterior. Siempre tenemos que pensar que va a cambiar, que debemos cuidarnos más que nunca ahora, porque ya la responsabilidad nos ha trasladado completamente a nosotros como ciudadanos. Por eso dice el gobierno, yo me cuido. Un gobierno indolente, ¿qué podemos esperar? Ojalá el alcalde de Ambato y el COE cantonal salgan a hacer las primeras declaraciones y nos digan al menos que están vigentes las disposiciones anteriores hasta que salga la ordenanza y salga la nueva reglamentación, Fernando. Por lo menos aquello que sería importante. Paula, como siempre, muchas gracias. Un placer conversar contigo. Buen día, Fernando. Buen día a todos nuestros amigos oyentes.
Este es colosal, la que sí le dice la verdad.